Ya comenzaron en Cuba los homenajes oficiales por la muerte de Fidel Castro. Esta tarde se espera y lleguen a un acto masivo las delegaciones oficiales también de distintos lugares del mundo. Y con la muerte del líder de la revolución surgen y resurgen historias de cubanos en la isla, pero también de cubanos alrededor del mundo. En abril del 2015, Yasmani Acosta llegó a Santiago para participar en un certamen panamericano de lucha olímpica. Cuando su delegación se devuelve a Cuba, él decide quedarse en Chile. Se escapa de esa delegación de alguna manera y lleva 1 año y medio y algo más viviendo en nuestro país. Conversamos sobre su historia, conversamos con él en una nueva mañana en Cooperativa. ¿Cómo estás, Yasmani? Buen día. Buen día, mucho gusto. 1 año, casi 2 años ya, ¿no? En abril se van a cumplir 2 años desde que estás en Chile. Sí, ya se cumplen ya 2 años casi. Y lo primero que te quería preguntar, desde tu punto de vista hoy, viviendo en nuestro país, lejos de la isla, con tu madre y con tu hermano viviendo allá, ¿cómo viviste la muerte de Fidel? ¿O cómo vives la muerte de Fidel? O sea, fue un hecho impactante, ya que, o sea, Fidel es una figura a nivel mundial y en Cuba conocido, obvio. Y nada, yo pienso que a todos les ha impactado la muerte de Fidel. Pero a ti te impacta desde el punto de vista como histórico-político, desde el punto de vista personal. Hemos escuchado gente hoy desde la isla que llora, que habla de un padre, otros desde el exilio que celebran como si fuera una fiesta. ¿En qué rango estás tú? O sea, cada cual tiene su punto de vista. Por supuesto. Y yo igual respeto todo de mi parte, ya que igual gracias a eso soy profesional. O sea, tengo mis estudios, mi salud gratis, todo, o sea, todo. Igual aportó mucho a la revolución cubana, ¿no? Y al deporte particularmente, obvio, ¿no? También al deporte. O sea, quizás hayan cosas que no sean muy buenas ni muy malas, pero hasta ahora funcionó bien, hizo cosas buenas en el país. ¿Qué es lo más malo de Fidel? O sea, no podría decirte lo más malo. ¿O del régimen de Fidel? Quizás, mira, mi punto de vista es que en cada país hay cosas buenas y malas. O sea, igual es una persona igual que todo el mundo, se equivocan, hacen cosas buenas, pueden hacer cosas malas. Hasta ahora, en Cuba, el nivel de delincuencia es bajo, la salud es gratis, la educación igual, hay buenos profesionales, entonces... O sea, encuentro que hay cosas buenas y cosas malas. Sin embargo, lo que se dice fuera de la isla, particularmente en una fecha y en una circunstancia como esta, es que no tienen libertades personales o que tienen muy vulneradas sus libertades personales. La libertad de manifestación, tienen un medio de comunicación que es el oficial del partido, tienen un solo partido, elecciones en las que participa solo eso. ¿Tú consideras que Fidel Castro es un dictador? No lo veo así, no. Desde mi punto de vista no lo veo así. ¿Por qué no? O sea, igual es un presidente, igual dirigió el país, o sea, cada cual hace lo que puede y él igual supo manejar bien las cosas. O sea, Cuba, lo que pasa es que Cuba no tiene un desarrollo económico, pero hasta ahora, o sea, hasta ahora no hay, o sea, como te comentaba anteriormente, no hay muchos delincuentes, igual hay altos profesionales, muchos profesionales entonces en el país. Y no sé, encuentro que es un país muy bueno y se ha sabido manejar bien. O sea... diciendo todo eso, cualquiera se preguntaría entonces por qué, Yasmani, desertas y por qué te expones a vivir fuera de Cuba, castigado con no poder volver a la isla por al menos 8 años, o sea, por los próximos 7 años. ¿Por qué sales de Cuba? Mira, salgo del país, como salen la mayoría de los atletas, la mayoría de las personas. En delegaciones, a participar en competencias. Obvio. En mi caso yo sabía que ya me iban a sancionar 8 años y aún así tomé la decisión. ¿Por qué? Porque uno sale por temas económicos. O sea, un tema de ayudar a la familia, de prosperar, salir adelante, más oportunidades. Ese es el tema. ¿Y cómo fue el momento cuando llegaste a Chile para esa competencia panamericana del 2015? ¿Ya traías decidido que te ibas a quedar acá? ¿Cómo lo planificaste? ¿Cómo fue? Porque yo dije, escapó y me miraste así como, no es tanto escapar, no es huir, ¿no? ¿Cómo fue? O sea, yo desde que salí de Cuba tomé la decisión. ¿Ya? De quedarme. Ya por ¿Y te viniste preparado para quedarte? Sí. Yo vine listo, o sea, ¿Le habías avisado a tu familia? Sí, de cierta forma le había avisado. Ya. ¿Por qué de cierta forma? O sea, la avisé, pero igual no quiero de que nadie en Cuba supiera eso. O sea, pudiera traer algún problema, no sé, aquí. Es mejor evitar. Entonces, le dije a mi mamá y a mi hermano, le dije que me iba a quedar en Chile. Igual se pusieron tristes, igual es difícil. Por supuesto. Es difícil. Yo salí de mi casa y
y no pude mirar ni siquiera atrás. Si miraba atrás y la veía llorando a ella, mi hermano, no podía irme. Entonces, igual llegué a Chile y ya tomé la decisión de quedarme. ¿Y cómo es? ¿Cómo que te quedas? Porque la delegación se vuelve. Además hay una situación bien particular, porque tú ganas una medalla de bronce, aseguras un cupo para tu país en otra instancia, en Toronto, entiendo, ¿no? En Toronto, y aún así decides quedarte. O sea, tu medalla y el cupo para Cuba se fueron en el avión y tú te quedaste acá. O sea, sí, algo que yo tenía muy claro siempre es que yo tengo que representar a mi país. ¿Entiendes? Yo no podía, al menos, no sé, quedarme y no competir. O sea, venir con la delegación y no competir. Claro, decides competir, ganar, asegurar el cupo para Cuba y aún te queda. Además que yo estaba compitiendo y asegurando el cupo de Mijail López. Mijail López, campeón olímpico, o sea, y además mi amigo. Es el mejor del mundo. El mejor del mundo. 5 veces campeón del mundo y 3 veces campeón olímpico. Y yo tenía que tomar esa decisión porque si yo no participaba en esa competencia, Mijail no iba a ir a Toronto. Entonces igual participé bajo presión porque no me sentía, o sea, estaba presionado a la hora de quedarme en Chile, no sabía cómo era Chile, cómo me iba a ir en Chile, o sea, yo las noches no dormía. Ya, y te quedas acá, viaja la delegación y te quedas la primera noche en un motel. Dicen algunas crónicas en una cama que evidentemente era mucho más pequeña que tu tamaño, porque los que están viendo en el streaming es tremenda. Y ahí parte tu historia en Chile, parte bien compleja. ¿Cómo fue esa primera noche y cómo ha sido hasta acá tu vida en Chile? Sí, fue difícil. Fue difícil esa primera noche, yo no pude dormir. Me quedé en un motel, un amigo me llevó. Y ya, pero no, esa noche no pude dormir. Y al día siguiente ya como que estaba un poco más tranquilo, pero igual estaba preocupado. Bueno, yo vine a estar más tranquilo como tal, casi que al mes. Has cumplido tus objetivos de quedarte en Chile y yo te lo preguntaba fuera de micrófono si te has arrepentido algún día de no haber vuelto a Cuba. Y te lo preguntaba en términos personales, pero también te lo pregunto en términos profesionales, porque ha pasado casi 2 años y no has podido competir. Tu ilusión es competir por el Team Chile y no ha pasado nada. Solo te has dedicado a entrenar, por lo tanto profesionalmente de alguna manera tu carrera se corta 1 año y medio. Sí. ¿Te has arrepentido de eso? O sea, sí, igual me duele eso porque lo que he hecho toda mi vida es entrenar, practicar mi deporte y quisiera desempeñarme, ¿no? Y desarrollarme en él. Y sí, como que mi carrera deportiva se ha pausado por 1 año y medio, casi 2 años. ¿Y qué pasa? ¿Por qué todas estas fechas de trámite? ¿Cuáles son las opciones? Leía incluso que está como última opción la nacionalidad por gracia, pero es Cuba finalmente la que te tiene que dar la autorización. Sí, o sea, hay 2 opciones. A ver. Por el momento hay 2 opciones. Cuba puede liberarme, ¿ya? Que en este caso no querían, por X motivo. Igual yo competía con Mijail, igual puedo, no sé, enfrentar a algún cubano después del día de mañana. ¿Cómo se siente ser considerado por tu país como un traidor? A ojos del gobierno, a ojos de las autoridades. O sea, muchas personas lo ven como traidor, como desertor. Sí, los políticos, esas personas lo ven así. Pero la mayoría de los cubanos, para no decirte que el 100% de los cubanos casi, saben por qué uno se queda. O sea, saben la necesidad, saben, la necesidad de ayudar a la familia, de prosperar, desarrollarte. Entonces, es la realidad es esa. Ya, finalmente no has podido competir. Cuba tiene la posibilidad de liberarte. ¿Y la segunda opción cuál era? Nacionalidad. La nacionalidad por gracia. Sí. Ya. Porque es inmediata y una vez que tenga la nacionalidad chilena, puedo competir por Chile. Hoy día estás trabajando de guardia de seguridad, bromeábamos, porque yo le preguntaba si había tenido algún problema. Me dice que cuesta lidiar con los borrachos, qué sé yo, pero yo no sé quién se le acercaría para meterse en problemas. Estás trabajando como guardia de seguridad en fiestas y en esas cosas. Sí. ¿Cómo ha sido tu vida en Chile? Porque estoy pensando en el cambio de sistema. No solo dejaste Cuba, tú habías viajado con delegaciones deportivas, por lo tanto sabías cómo funcionan otros países, a diferencia de otros muchos en la isla. Pero en este país tenemos, por ejemplo, ISAPRE, tenemos AFP, tenemos un sistema de salud, un sistema educacional bien particular. ¿Cómo has convivido con eso? Es que de hecho no conozco mucho el tema. ¿No conoces mucho el tema y te complica? Es que no conozco nada, no conozco nada. O sea, sé que en algún momento voy a tener que tener ISAPRE o tener que tener, pero aún no conozco mucho del tema. Entonces... Pero el tener que tener ISAPRE, por ejemplo...
El tener que tener ISAPRE, porque sabes que vas a tener que tener en algún momento. Sí, obvio. ¿Y qué te pasa con eso? No, nada, no me pasa nada. O sea, sé que es un sistema de salud, ¿no? Sí, ISAPRE. sí. Pero ya, vos tenés que tenerlo por prevenir alguna enfermedad, algo así que tengo, no sé. ¿Pero es inevitable la comparación con el sistema de salud de tu país? Sí. O sea, la atención... O sea, hasta ahora no me he atendido con nadie, ¿no? Pero los cubanos son muy... O sea, muy dedicados a ese tema. En el tema de salud son... O sea, tienen desarrollo, conocimiento... Yasmani, el objetivo deportivo todavía no se cumple a la espera de los trámites. El objetivo personal se cumplió a cabalidad porque tú has dicho varias veces los cubanos saben por qué yo me quedé. Porque por mejores perspectivas económicas, por ayudar a mi mamá, por ayudar a mi familia. ¿Has podido cumplir con eso? Sí, he apoyado igual a mi familia. No como quisiera aún, pero sí la he apoyado. La he apoyado, pero... O sea, lo ideal sería estar con la familia. No vale la pena... Ningún apoyo en el mundo vale más que estar al lado de tu familia. Entonces uno sufre esas cosas. Y acá has hecho tu vida, qué sé yo, tienes pareja, con quien vives, saliste de la pieza de motel evidentemente. Sí, o sea, solamente ahí estuve una noche, porque salí del hotel y me quedé ahí. Y ya después, el día siguiente, ya me quedé en casa de un amigo. ¿Ya? Y ahí compartimos piezas, o sea, hacemos roomie. Ya. Y hasta ahora me va bien, somos buenas amistades, tengo un grupo de amigos, o sea, me considero afortunado, por así decirlo. ¿Cómo hay en Chile, a propósito, desde ayer, toda una discusión con respecto a la migración, a los inmigrantes, que hay partidos políticos que quieren endurecer algunas normas contra los inmigrantes que cometen delitos, por ejemplo? ¿Cómo te ha tocado a ti vivir la recepción de Chile? O sea, en mi caso, me ha recibido muy bien. O sea, yo no me quejo de nada, he hecho buenas amistades, no, me ha ido súper bien. ¿Sí? O sea, es un país que acoge, en tu caso, al migrante, al que viene por mejores oportunidades. Sí, o sea, esa persona que está dispuesta a trabajar, a salir adelante, sí, a esa persona sí. Oye, Yasmani, y por último, decíamos al principio que por quedarte acá, por desertar de tu delegación deportiva, tienes 8 años de castigo que no puedes volver a la isla. Pero murió Fidel Castro. Más allá de que Raúl está en el poder hace ya varios años, ¿crees tú que las cosas van a cambiar? ¿Que ese tipo de cosas van a cambiar? Por ejemplo, ayer partió el primer vuelo a Estados Unidos, La Habana. O sea, hay cosas que son distintas. ¿Crees que ese castigo podría cambiar? No creo que en este caso la muerte de Fidel, o sea, produzca muchos cambios, ¿no? En ese aspecto. Porque al final son medidas y leyes que están tomadas que pueden cambiar, pero cambiarán con el tiempo. No va a cambiar porque se murió una persona, porque se murió Fidel. O sea, son leyes que están tomadas y están... O sea, muere Fidel, pero no muere el castrismo, como se ha dicho en los últimos días. De cierta ¿Pero forma. Raúl es distinto a Fidel? Quizás un poco, pero igual son parecidos, y son como que... ¿Y en qué pueden ser distintos? O sea, Fidel era más, por así decirlo, más pensador, o sea, tomaba mejores decisiones. ¿En tu vida en Cuba lo viste alguna vez? Sí, en las marchas, sí, igual nos hablaba a los atletas, sí. Sí, claro, porque él tenía una relación con el deporte súper estrecha. De hecho, en alguna época, el deporte para Cuba fue como la herramienta para combatirle al capitalismo norteamericano, ¿no? De cierta forma, sí. Y en Barcelona 92 tienen el pic de medallas. ¿Y cómo era la relación de Fidel con el deporte, con el deportista? O sea, sí. De hecho, se apoyaba mucho el deporte en Cuba. El deporte en Cuba lo apoyaba mucho. ¿De qué manera? ¿Con infraestructura? No sé, o sea, en este caso... ¿Un deportista en Cuba vivía distinto que un cubano que no era deportista? Sí, igual le dan más, claro, le dan más prioridad. Al deporte de Cuba le dan mucho más prioridad. En el sentido que... A ver cómo te explico. Más reconocido en el país, ganan un poco mejor que los del resto de los demás. Esa es la diferencia. Ya, o sea, viven distintos. Sí. ¿Has hablado con tu mamá en estos últimos días tras la muerte de Fidel? Le escribo por correo. ¿Tú eres de Matanza? De Matanza. ¿Y tu familia vive ahí también? Sí, vivimos en un pueblo de Matanza. Ya. Se llama Aramonte. ¿Y cómo es vivir en un pueblo en Cuba? Porque uno siempre asocia Cuba con una isla. O sea, con La Habana, quiero decir. Sí. O sea, un pueblo es como más de campo. Es un campito,
donde hay pocas personas. Es como un evento así como rural, así. ¿Ya? Un lugar rural. Y nada, las personas son más tranquilas, la vida es más pausada, así, por así decirlo. Oye, y más allá de los trámites, ¿cómo te está ayudando la Federación en Chile, el Comité Olímpico eventualmente en Chile, para que participes? Porque también leía por ahí que para Chile, para el Team Chile, sería un lujo contar contigo, uno de los mejores del mundo en esa... ¿En lucha grecorromana se llama? Lucha grecorromana. Porque leí lucha olímpica específica, algo así también en alguna parte. O sea, lucha olímpica ¿Ya? Abarca los dos estilos. O sea, en este caso la lucha olímpica abarca la lucha grecorromana y la lucha libre. O sea, probablemente serías medalla para Chile en algunas competencias si compitieras por el Team Chile. Sí. Y eso de no tener competencia acá, ¿también va mermando tu...? De cierta forma mi nivel, sí, va bajando. Igual tengo un poquitico de miedo porque mi nivel pueda bajar un poco debido a que no compito mucho. ¿Y qué puertas has golpeado? ¿Y qué puertas has golpeado para que eso se solucione? O sea, me han comentado que escribí una carta a la presidenta, la escribí, o sea, lo que me dicen yo lo hago, yo todas las vías las ocupo. ¿Y quién te ha dicho todas esas cosas? ¿Le escribiste la carta a la presidenta? Sí. ¿Cuándo? Hace como unos 7 meses. ¿Ya? ¿Y tuviste respuesta? Sí, una respuesta como que sí, estamos analizando tu caso, espera. Ya. ¿Y desde la dirigencia, del comité, de la federación? Igual están de acuerdo, pero es que todo depende, ya se va a las manos de ellos. Ya como que depende de la liberación de Cuba o depende de la nacionalidad. Es Yamani Acosta, atleta, uno de los mejores del mundo en su especialidad. Llegó, lo contábamos, en abril del año 2015 a Chile para participar de un certamen panamericano de lucha olímpica clasificatorio para Toronto, un cupo que consiguió además una medalla de bronce, pero él se quedó en nuestro país. Está a la espera de poder competir por Chile, trabaja como guardia de seguridad y nos cuenta su historia de vida cuando se están viviendo los homenajes fúnebres en la isla por la muerte de Fidel Castro. Yasmani, muchísimas gracias por haber venido a Una Nueva Mañana en Cooperativa. Gracias a ustedes. Que te vaya muy bien, mucha suerte. Gracias.